Buenas tardes y comenzamos la masterclass de Economía y Estrategia de Mercados. Lo primero, presentarme. Soy Joaquín García Huerga, trabajo en BBVA Asset Management, soy el director de Estrategia Global y llevo pues trabajando en los mercados aproximadamente 25 años, ¿no? Decir que AFI lo siento un poquito como mi casa, ¿no? Yo estaba aquí en el año 96 pues empezando un máster en banca y finanzas, ¿no? Que la verdad es que me contribuyó, que duda cabe, a mi desarrollo profesional y me descubrió todo el mundo de las finanzas, la economía y los mercados, ¿no? Entonces, como digo, pues me siento cómodo aquí, ¿no? Adicionalmente, soy uno de los profesores, ¿no? Del claustro de profesores del máster en gestión de carteras, máster al que os invito, aquellos que tengáis interés, que le echéis un vistazo, que os documentéis, pues porque personalmente que creo que merece la pena, ¿no? De hecho, parte del contenido de esta masterclass que vamos a tener ahora es un poco el hilo conductor del máster, sería el embrión, sería donde arranca, y a partir de ahí, pues se van desarrollando diferentes módulos, ¿no? Pues de economía aplicada a los mercados, a la valoración de activos, a la construcción de carteras, al asset allocation, etcétera, etcétera, ¿no? Sin más preámbulo, empezamos, y lo que vais a ver, pues es en definitiva una presentación de cómo desde BBVA Asset Management estamos viendo ahora mismo la situación de la economía internacional. Vamos a contestar a las clásicas preguntas de si vamos a una recesión o no y cómo estamos viendo los mercados financieros y dónde pensamos que hay valor y dónde pensamos que hay menos valor, ¿no? Lo primero que podéis ver en esta página, aparte de un montón de números, ¿no? y un par de colores, pues es en definitiva lo excepcional que ha sido el año 2022. Arriba tenéis el comportamiento histórico de las bolsas desde el año 2000. Lo que está en naranja significan caídas, en verde subidas, y la gran anomalía del año 2022 la constituye el segundo bloque, ¿no? Donde pone renta fija de gobiernos. Ahí es donde podéis encontrar unas pérdidas bastante abultadas el año pasado, ¿no? Del menos 7 y pico en Estados Unidos, casi menos 12 en Europa. Esto no ocurre prácticamente nunca en renta fija, pero es que además se une a unas pérdidas medianas, no severas, en la parte de bolsas, que podéis ver arriba, caídas desde el menos 2 al menos 15, menos 20. También un mal comportamiento en los mercados de crédito, investment grade, high yield, etc. Y en definitiva en prácticamente todos los activos, ¿no? Entonces, yo creo que el título lo dice todo, ¿no? 2022, lo bueno es que es difícilmente repetible. Si miramos la historia de las bolsas y de los mercados de renta fija de gobiernos desarrollados, tenemos que retroceder a 1931 para encontrar un comportamiento tan malo combinado a la vez, que se dé a la vez, de la renta variable y la renta fija, ¿no? La anomalía ha estado en que normalmente cuando vienen mal dadas en economía o caen las bolsas, la renta fija tiende a hacerlo bien y constituye una cobertura natural de carteras mixtas, carteras que combinan renta fija y renta variable. Pero no ha sido así, y de hecho este comportamiento explica lo que han sufrido las típicas carteras conservadoras de muchísimos clientes a nivel internacional, desde luego no solo en España, esto ha sido un fenómeno global, el año pasado, ¿no? Entonces también decimos que es difícilmente repetible porque al menos viendo la historia lo que se ve es que no ha habido 2 años consecutivos tan malos como el año que hemos dejado atrás, ¿no? Ahora entraremos más en detalle de por qué ha sido así este comportamiento de la renta fija, pero bueno, en definitiva no se os escapa que la inflación está claramente detrás, ¿no? A la izquierda podéis ver ahora mismo las previsiones de consenso. Hay poco crecimiento esperado para este año 2023. Estados Unidos, mirad que está en el 0,5% de crecimiento del PIB real, la eurozona más o menos en el 0 y China en el 5%. Pero aquí empiezan, por tildarlo o llamarlo de alguna forma, las pequeñas buenas noticias. Estos números ahora mismo están en color verde, no en color naranja o rojo. Eso quiere decir que las revisiones de las últimas semanas del consenso están siendo al alza. Y en los mercados muchas veces es tan importante el nivel de la variable como la dirección de la revisión de esa variable. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que las estimaciones de consenso de los analistas pues están marcando un cierto suelo, ¿no? Y yo creo que esto contrasta
con un discurso muy agorero instalado en todo el año 2022 y especialmente desde verano, motivado también por la subida de los precios de la energía, en el que indefectiblemente teníamos que ir a una recesión. Y si pensabas que no era obligatoria una recesión o que iba a ser suave, podía ser un despistado, ¿no? La realidad es que han ido pasando los meses, uno tras otro, estamos ya en febrero del 23 y no ha habido recesión. Y ahora mismo, insisto, el crecimiento esperado para este año es muy bajo, bajito, pero no es obligatoria una recesión. Se aprecia algo parecido también en el score cíclico de la derecha, donde mirad en valor absoluto una variable de este tipo hasta dónde llega a caer en recesiones de verdad, ¿no? La del año 2008-2009, la de la pandemia, y en qué nivel absoluto se sitúa ahora. Bastante lejos de una caída de verdad fuerte de actividad. Adicionalmente, la variable está dibujando el clásico gancho, ¿no? Eso quiere decir que está girando o que por lo menos se ha detenido la caída. Es verdad que ha caído bastante desde unos niveles cíclicos muy altos post pandemia. Una vez abrieron las economías, la actividad cíclica recuperó con mucha fuerza, ha ido perdiendo inercia, es natural y se ha estabilizado en un nivel un tanto incómodo, pero desde luego no de una recesión fuerte, ¿no? Es verdad que el mundo deja atrás el impulso fiscal post pandemia ya, y que el balance de los bancos centrales ya se está contrayendo, ¿no? No pueden vivir las principales economías, especialmente las desarrolladas, con unos déficits públicos tan altos, ¿no? Permanentemente. Fue más que justificado, por ejemplo, el déficit que se utilizó en la salida de la pandemia para detener todo el daño social, pero una vez eso va revirtiendo, pues tienes que empezar a volver a estabilizar las finanzas públicas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues estos próximos años lo que se debería ver es cierta contención de los déficits fiscales, ¿no? Porque los niveles de deuda pública ya están bastante altos en numerosos países, ¿no? Entre ellos el nuestro, y son varios los países que rozan niveles de 115-120% de deuda pública sobre PIB. Digamos que no cabe mucha más, ¿no? Luego, además, muchos de vosotros habréis oído el famoso quantitative easing. Al final, bancos centrales comprando deuda pública durante muchos años, propiciando unos tipos de interés muy bajos para reactivar la actividad económica. Eso también ha llegado a su fin y ahora lo que hemos pasado es al quantitative tightening. Ahí, en el gráfico de la derecha, se aprecian las previsiones de progresiva contracción del tamaño del balance de 4 grandes bancos centrales: Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra y Banco de Japón, ¿no? Entonces, al final los bancos centrales dejan de comprar bonos soberanos y lo que van haciendo es ir dejando que vayan venciendo los que tienen en balance, ¿no? Con lo cual, menos estímulo fiscal y menos estímulo monetario. Los mercados financieros tienen que volver a volar solos, ¿no? Sin ayudas, sin artificios. Pasando a nuestras previsiones, bueno, pues somos de la opinión, ¿cuál es nuestro escenario central? Nos decantamos por un soft landing, por un aterrizaje suave de las economías, evitando una recesión. Y si se acaba dando una recesión este año, ahora mismo con la información disponible, todo apunta a que sería una recesión bastante suave, ¿no? Ahí tenéis nuestra previsión. En Estados Unidos aproximadamente un 0,7% de crecimiento, ligeramente por encima de consenso. Como veis, el año va de bajos crecimientos trimestrales, lo tenéis a la izquierda, pero no va de un parón económico relevante. Y de hecho, las últimas cifras que están saliendo, las últimas hoy mismo, por ejemplo, de ventas minoristas, ¿no?, creciendo un 3%, pues apuntan a que la actividad en Estados Unidos sigue sin detenerse, ¿no? En la eurozona, hace unas semanas estábamos manejando un 0,3. Nosotros ya sabíamos, ¿no?, internamente que posiblemente lo íbamos a tener que revisar al alza, y de hecho así acabaremos haciendo, y están siendo ya varios los organismos oficiales que empiezan a revisar el crecimiento de la eurozona al alza, no a la baja, insisto, ¿eh? Como veis, esto contrasta bastante con el escenario que yo creo que está muy metido además en la población, ¿no?, por los medios, de que todo iba a ir fatal, sencillamente todo iba a ir muy mal, ¿no? Y no tenía por qué ser así. Como digo, este número del 0,3 de crecimiento es muy bajo, pero la buena noticia es que posiblemente se quede corto, ¿no? Y esto tiene recorrido pues casi hasta el 1%, hasta el 0,8 por lo menos, ¿no? ¿Qué hay detrás de que especialmente la eurozona no vaya a entrar en recesión como se pensaba?
sobre todo la caída de los precios energéticos, la caída del petróleo y especialmente la caída del gas natural. Europa es muy dependiente del precio del gas natural y desde luego lo es Alemania y algunos otros países. El gas natural ha revertido a precios pre-invasión de Ucrania. Eso al final permea en la sociedad y hace bueno, pues que los agentes económicos pues estén más cómodos, no se pierda tanto poder adquisitivo y la gente vaya viendo que su vida continúa con algo, al menos algo de normalidad, ¿no? En China, además, es donde las cosas están mejorando y de hecho este 5.3 que tenemos, que ya lo hemos revisado al alza, se nos puede volver a quedar incluso algo corto. Y lo que hay detrás es toda la apertura post-pandemia, llevan casi 2 años de retraso y todo el crecimiento económico que van a tener este año derivado especialmente del consumo, ¿no? Van a normalizar su vida, vuelven a viajar, vuelven a consumir, las empresas funcionan con mayor actividad y además tienen embalsado los chinos bastante ahorro. Esto es bueno para el macro global. Si China está revisando al alza el crecimiento, de alguna forma dificulta que el PIB global acabe entrando en recesión y desde luego, sobre todo en una recesión severa, ¿no? Ahí veis a la derecha también como claramente China ha dejado bastante atrás los niveles de PIB pre-pandemia, ¿no? Ahí lo que hacemos es base 100 cuando llegó la pandemia y mirad cómo el crecimiento chino, bueno, pues quizá con menor intensidad, pero ha continuado su camino, ¿no? En España, pues también descartamos una recesión. De hecho, el crecimiento que nos sale aproximadamente del 1,1, incluso también con algo de margen de revisarse al alza, es superior al agregado de la eurozona. También decir aquí que España lo que está teniendo es cierto retraso en la recuperación económica post-pandemia. Esto se aprecia bien en el gráfico de la derecha. Ahí de nuevo hacemos base 100 en el PIB de España cuando llegó la pandemia, o bueno, cuando se acabó, no, o sea, cuando se cerró el año 19, y mirad cómo es ahora cuando estamos alcanzando ese nivel prepandemia, ¿no? Con lo cual la recuperación ha sido un tanto lenta. No voy a entrar en motivos, detalles, sí que es verdad que la pandemia, hombre, le pegó especialmente duro a una economía como la española, bastante dependiente del sector servicios y bastante dependiente del turismo, ¿no? Fue un poco como la tormenta perfecta para un país como el nuestro, ¿no? Más cosas, sin detenernos mucho en la macro, porque, y abro paréntesis, abro un inciso, toda esta parte introductoria al final creo que es muy importante y nos sitúa, nos contextualiza dentro del ciclo económico, dentro de cómo pueden ir las cosas, pero todo esto tiene un objetivo, que es aplicarlo a los mercados financieros. El objetivo no es acertar, en nuestro caso concreto, no hablo de otros, de economistas puros, no es tanto acertar en unas cifras concretas de crecimiento como realmente acertar en los mercados financieros y encontrar dónde merece la pena invertir dinero, ¿no? Cierro paréntesis y bueno, y lo habría porque por dar algo, en cualquier caso, de color de qué está pasando en la macro española, ¿no? Y ahí decimos una de cal y una de arena, ¿no? Esto a priori no mueve los mercados, no tiene por qué mover el IBEX, que lleva también a veces otros derroteros, pero creo que es bueno ver, pues, que por ejemplo España sigue teniendo un déficit público estructural bastante alto, que pronto o tarde va a tener que acometer una reducción del gasto, empezar a equilibrar las cuentas públicas. Esto nos lo van a pedir de forma insistente desde Bruselas. Ya está volviendo la cantinela desde los países del norte, desde Alemania, Países Bajos y compañía. Mirad cómo España no tiene equilibrio presupuestario desde comienzos de los años 2000, no puede vivir permanentemente en déficit. Y una cosa buena, sin embargo, tenéis ahí el saldo por cuenta corriente de España, la línea naranja. Mirad cómo en los años 2000, ¿no? Finales de los 2000, teníamos un saldo por cuenta corriente negativo de casi, o sin casi, del 10% del PIB, y como eso, mérito de toda la sociedad, se ha ido corrigiendo. España es capaz de exportar más de lo que importa desde hace bastantes años, y mirad cómo llevamos ya, pues yo diría que una década entera en superávit, ¿no? Con lo cual hay cosas buenas, también hay cosas malas o a corregir. Pasando ya a toda la parte de economía aplicada a los mercados financieros, empezando por inflación y continuando por bancos centrales, ¿no? Aquí nosotros comentar que lo tenemos claro, ¿no? Que la inflación no ha sido derivada de la invasión de Ucrania, ni Putin, ni el petróleo. Esto venía
larvándose en años previos. Hay una parte de inflación que podríamos llamar estructural, que puede estar para quedarse durante una década, derivada de falta de mano de obra cualificada, envejecimiento de la población, transición energética que es muy cara, etcétera, etcétera. Y una gran parte de todo el shock que hemos tenido de inflación es un shock de oferta derivado de la pandemia. Además, hemos tenido la invasión de Ucrania y eso desde luego no ha ayudado, sobre todo en el aspecto energético. Pero yo creo que aquí se ha producido una confusión o se ha contado mal. La inflación ha venido especialmente por la pandemia y porque no ha habido suficientes bienes y servicios disponibles para que la gente comprara, consumiera, cuando abrieron la compuerta y pudimos salir de casa otra vez, ¿no? Entonces, eso, si es así, el mero paso del tiempo lo debe ir normalizando. Yo creo que aquí también, y esto es bueno, es un punto de vista personal, dejémoslo ahí, creo que el mero paso del tiempo va a contribuir mucho a que se vayan normalizando las inflaciones y que pedirle a todos los gobiernos que bajen ellos la inflación es un tanto una entelequia, porque lo único que podrían hacer es subvencionar vía todavía más gasto público un montón de precios y servicios, de bienes y servicios, y eso en economía sabemos que no acaba siendo una solución adecuada, ¿no? Desde nuestro punto de vista al menos y del mío concreto. Por tanto, ¿qué estamos viendo? Que los precios de la energía ya se están normalizando, lo tenéis, por ejemplo, arriba a la izquierda, los propios precios mayoristas de la alimentación, aquí tenéis el índice de FAO, abajo a la derecha, ya empiezan a caer. Otro gran problema derivado de la pandemia han sido las manufacturas, la logística, la enorme subida de precios de contenedores, el comercio internacional, cadenas de suministro rotas, precio de los chips súper altos o falta directamente de chips que han motivado que suba enormemente el precio de vehículos usados, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, shocks de oferta derivados de la pandemia. Todo esto está ya totalmente normalizado. Se puede dar por normalizado. Yo creo que se aprecia en un simple vistazo en gráficos como estos, ¿no? Costes de fletes ya normalizados, tiempo de entrega de suministros dentro de la encuesta del ISM en Estados Unidos ya normalizado, etcétera, etcétera. Lo que sí que hay es un cuello de botella relevante en el mercado laboral estadounidense que le preocupa mucho a la Reserva Federal, ¿no? Y es que Estados Unidos tiene un mercado laboral muy dinámico y que sigue funcionando a todo trapo, a todo ritmo. Ahora mismo tienen la tasa de paro, hablo de memoria, en el 3,4%, 3,4%. Tienen 11 millones de vacantes de empleos disponibles pendientes de cubrir. Este gráfico de arriba a la izquierda, si lo actualizáramos con el último dato que acaba de salir, como quien dice, veríamos como otra vez gira ligeramente al alza, es decir, han vuelto a subir las vacantes. Y al final la Reserva Federal que interpreta que va a ser difícil enfriar el mercado laboral y que tiene que subir los tipos de interés bastante, como está haciendo, ¿no? Se aprecia abajo a la derecha también cómo los sueldos y salarios en Estados Unidos pues están subiendo a tasas medias más o menos del 6%. Hay signos incipientes en estos gráficos de que el mercado laboral ya se está enfriando, pero queda bastante camino para que esto se siga enfriando, ¿no? Yo creo que esto claramente explica la preocupación de la Reserva Federal y del mercado de hasta dónde van a acabar subiendo los tipos de interés. Pues bien, estas son las previsiones de inflación que manejamos. Tienen, bueno, no me detengo en más inputs porque si no alargo mucho la presentación. Yo creo que la conclusión, viendo estos gráficos, es clara, ¿no? Tanto Estados Unidos como arriba, como la eurozona abajo, deberían ver caer la inflación a lo largo de estos próximos meses, ¿no? ¿Hasta dónde? Pues hasta la zona más o menos del 3% a final de año, ¿no? Va a ser más resistente la inflación de servicios que de bienes. En bienes, de hecho, ya está cayendo rápido, ¿no? Ya las fábricas han producido mucho y han normalizado suministros. La inflación de servicios es más pegajosa, más resistente y esta es la que tiene más inercia y va a costar más domar, ¿no? Como digo, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, simplificando, las inflaciones pueden situarse a finales de este año más o menos en el 3%. Con lo cual lo que tenemos es una desaceleración de la inflación. Yo creo que aquí hay también
cierta confusión, ¿no? Se habla de que la inflación ya está cayendo y la gente interpreta que van a caer los precios. No, la inflación no está cayendo o, dicho de otra forma, está desacelerando, pero todavía está subiendo. Lo que pasa es que sube cada vez a menor ritmo. Y esto no implica que los precios de bienes y servicios vayan a entrar en negativo, en tasas anuales, ¿no? Pero sí que la dirección debería ser clara, a la baja. Pues bien, desde hace meses manejábamos esto como una condición necesaria, obligatoria, para que se estabilizaran los mercados financieros y sobre todo las bolsas empezaran a recuperar. El mercado ha ido teniendo certezas por el camino de que esto es así y los datos que van saliendo de inflación, con pequeños matices, pero van registrando datos año contra año cada vez menores, ¿no? Y deberá seguir siendo así. Con este panorama macroeconómico de muy bajo crecimiento, evitando la recesión y unas inflaciones todavía muy altas pero cayendo, ¿hasta dónde pueden tensar los tipos oficiales los bancos centrales, ¿no? Aquí están nuestras previsiones de la Reserva Federal. Diré que, bueno, esto es mucho de lo que estáis viendo, es material de comité de inversiones, ¿no? Todo esto lo tenemos que ir actualizando. Intuyo que este modelo, cuando lo volvamos a correr, nos va a dar una cifra ligeramente superior. En definitiva, la zona más o menos del 5%. ¿Dónde está el mercado ahora mismo? Después de los últimos datos económicos en Estados Unidos y de las últimas declaraciones de Powell, está más o menos en el 5,25%. Estamos ya muy cerca del final de las subidas de tipos de interés en Estados Unidos. Segunda condición sine qua non para que se estabilizaran los mercados financieros, como así ha sido. A la derecha, ¿hasta dónde puede tensar la cuerda? ¿Hasta dónde puede subir los tipos el ECB, el Banco Central Europeo? Pues más o menos 3, 3,25. El mercado está en la zona del 3,5, incluso lo ha perforado ligeramente. Ya es bastante, para una macro como la de la eurozona, llegar a tensar los tipos hasta el 3,5% o incluso algo más, ¿no? Con este panorama, lo que de verdad ha cambiado en el mercado, una vez hemos sorteado un 2022 muy malo por inflación y por subidas de tipos de interés que han derivado en pérdidas en los mercados de renta fija, pues bien, lo que ha cambiado de verdad en el mercado es que ahora la situación para construir carteras es muchísimo mejor, porque ahora sí que se pueden comprar bonos con rentabilidad positiva. Hemos estado una década con quantitative easing en el que prácticamente la mayoría de los bonos de países desarrollados daban rentabilidad negativa o cero, y ahora se pueden comprar bonos de España, bonos de Alemania, bonos de Francia, bonos de Italia, bonos de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que ofrecen rentabilidades del 3, del 4 y hasta del 5%. Y eso ha cambiado enormemente. Con lo cual, por fin, los gestores de carteras pueden construir carteras comprando el tradicional activo sin riesgo y que por fin va a dar rentabilidad. Y además puede actuar como una cobertura natural de un portfolio, ¿no? De una cartera. Aquí no me detengo mucho, ¿no? Estas son previsiones más o menos de que hemos alcanzado el techo en los tramos largos de la curva de tipos de interés, especialmente en Estados Unidos. En Alemania tenemos algo más de dudas y todavía podemos ver tipos de interés ligeramente superiores. ¿El crédito es un atractivo? ¿Los bonos de los grandes corporates? Pues bien, es un activo que desde nuestro punto de vista se ha quedado en una situación idónea en términos de rentabilidad-riesgo. La rentabilidad que se captura es adecuada, es razonable, no es disparatada, no se ha situado en nivel de verdad de recesión el crédito, podría haberse abaratado bastante más de lo que se ha abaratado, pero desde nuestro punto de vista ha llegado a un punto también un tanto dulce. De hecho, por el camino lo que está haciendo es volverse a encarecer un poco más, ¿no? Ahora mismo. Ahí están previsiones hechas con modelos econométricos sofisticados de qué deriva, qué derrota pueden tener los spreads de crédito. Nos dan ligeras ampliaciones, pero en cualquier caso escasas, ¿no? Diré también que la modelización que tenemos acerca de las tasas de default nos arroja unas cifras bastante benignas. Para nada vamos a ver este año tasas de default de crisis, de recesión, ¿no? Sino mucho más bajas. En bolsas es claro que la valoración no es una excusa para tener bolsa. En este gráfico se aprecia el earnings yield 12 meses forward. En definitiva, una cifra, una métrica de valoración de las bolsas
se aprecia que está en el eje horizontal, ¿no? Aproximadamente esto se corresponde con la media histórica desde el año 2003, que es desde donde está construido este gráfico. Esto incluye la bolsa estadounidense, el Standard & Poor's 500, que este sí está un poco más caro sobre su o enfrentando la valoración actual a su media histórica, ¿no? Pero sí encontramos valor en bolsas como las europeas y en bolsas emergentes. Ahora entro un poco más en detalle. Estos son modelos de previsión de beneficios. Otra de los mantras en el mercado, igual que hay gente que dice que podemos ir a una recesión fuerte, tal, es que los BPAs, beneficios por acción, los EPS, tienen que caer y tienen que caer fuerte, menos 10, menos 20. Nosotros podemos estar equivocados, pero no somos de esa opinión. Vemos más unos beneficios planos, o cayendo un 5%, como muchísimo un 10%. Ahora mismo los modelos nos dan unos earnings, unos beneficios más o menos planos para este año. Cuando de verdad vienen mal dadas, en economía los beneficios en bolsa suelen caer un menos 20, menos 30 y hasta menos 40, ¿no? Con lo cual, si no se desploman los beneficios y las bolsas tienen una valoración razonable, el caldo de cultivo es bueno y así se está demostrando para las bolsas, que yo creo que esto, habrá quien tenga una opinión distinta, pero por lo menos así se está demostrando a día de hoy. ¿Qué pasa cuando la Reserva Federal deja de subir los tipos de interés? Pues históricamente las bolsas han tendido a subir, salvo, se aprecia en el gráfico de la izquierda, salvo que vayamos a un escenario económico muy malo, que son los periodos históricos pintados en naranja o en marrón, y también cuando la Reserva Federal deja de subir los tipos de interés, deja de comprimirse la valoración, el PER de la bolsa, y vuelve a tener camino para expandirse. Eso es lo que se aprecia en el gráfico de la derecha. ¿Qué pasa? Otra pregunta, cuando no es la Reserva Federal, sino el dólar el que hace techo. Hace pico el dólar y empieza a depreciarse frente a divisas desarrolladas y divisas emergentes. Normalmente, históricamente, ha sido bueno para las bolsas. Para las desarrolladas se aprecia en el gráfico de la izquierda. Para las bolsas emergentes, especialmente bueno, se aprecia en el gráfico de la derecha. Esto da idea de que, por ejemplo, en el caso de bolsas emergentes, no vale con el caro barato. Hacen falta drivers adicionales para operar en el mercado. El caro barato, me atrevo a decir que es demasiado fácil, que se necesitan cosas adicionales, ¿no? Drivers que motiven que un precio barato deje de estar barato, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en las bolsas emergentes, pues ponemos encima de la mesa que el comportamiento del dólar es muy relevante, ¿no? Contexto, como decía, favorable para bolsas emergentes. A la derecha se aprecia que el tipo de cambio efectivo real pues lleva unos cuantos años elevado. Esto puede tardar años en revertir, pero ahora mismo ya está revirtiendo, ¿no? Estados Unidos ha ido perdiendo cierta competitividad frente al resto del mundo y eso no puede durar siempre. Y ahora mismo pues está en proceso de cierta normalización. Europa tiene más potencial que Estados Unidos. Lo hemos visto el año pasado en bolsa y lo estamos viendo en el arranque de este año, ¿no? De nuevo, por pura valoración esto no vale, hace falta algo más, ¿no? Y ese algo más puede ser, por ejemplo, lo que tenemos en el gráfico de la derecha, y es cuánto han crecido las ventas de las 10 mayores compañías en los principales índices de bolsa históricamente. Ahí se aprecia que las 10 mayores compañías del Nasdaq y del S&P 500 han crecido las ventas en tasas del 10 al 20%, incluso 30%, es decir, muchísimo. Esto ha propiciado que la bolsa americana haya batido por goleada a la bolsa europea en toda la década pasada, pero la situación parece que se está empezando a equilibrar. Ni las compañías americanas van a poder seguir creciendo en ventas a tal ritmo y además la basculación sectorial, la vieja economía que vuelve a brillar, que tiene más peso en los índices de bolsa europeos, hace que se empiecen a igualar los crecimientos previstos para las ventas entre las compañías de Estados Unidos y de Europa. Como veis, no vale el caro barato, siempre hay que buscar motivos adicionales, ¿no? Y uno de ellos pudiera ser este, ¿eh? No, desde luego es un motivo, no sé si controvertido, no es seguro 100%, pero bueno, da la sensación de que algo ahí está pasando, ¿no?
Este entorno de tipos de interés en el que nos hemos adentrado favorece más al estilo value que al estilo growth. Se aprecia en el gráfico de la derecha. Compañías que se han quedado baratas, que a veces tienen menos visibilidad, que operativamente algunas tienen algunos problemas, pero que parte de ellas acaban brillando en un contexto de más inflación y tipos de interés más altos, ¿no? Y yo creo que aquí un paradigma es el sector financiero, que lleva tiempo haciéndolo bien y que puede seguir haciéndolo bien, ¿no? Otro de los temas, yo creo que clásicos, ¿no?, del mundo de las finanzas son las divisas, ¿no? Cómo se maneja uno haciendo previsiones de divisas. Lo primero, decir que es muy difícil. Lo segundo, decir que hay gente que directamente evita hacer previsiones. Lo tercero, decir que nosotros tenemos nuestros modelos que, como muchos otros modelos, los utilizamos para hacerles preguntas y retorcerlos. No son la verdad revelada. Y, bueno, aquí se aprecia que según estos cálculos hay ligero margen de apreciación para el euro frente al dólar. Por ejemplo, es importante, ¿no?, en términos estadísticos, reseñar que esas líneas punteadas en el gráfico lo que revelan es un intervalo de confianza al 67%, ¿no? Esto ya es pura estadística y lo que te dice es que no te atornilles, no te quedes solamente con una previsión central, ten en cuenta la volatilidad de los activos y que te puedes mover dentro de un rango de previsiones aceptable, pues en ese rango, a su vez, en ese cono que nos dibujan esas líneas, esa línea punteada, ¿no? Pasando y ya acercándome al final de la presentación, otro tema importante, muy importante a la hora de construir carteras es la parte más estratégica de las mismas, ¿no? Lo que viene determinado por un asset allocation estratégico, ¿no? Aquí hablamos de que se trata de construir carteras sensatas, diversificadas y sin modas. Sin modas quiere decir que a lo mejor tienes que comprar lo que más ha caído el año pasado, no lo que está subiendo. O tienes que seguir comprando lo que ya ha subido porque tiene momentum y porque sigue siendo atractivo. En definitiva, que el construir carteras no va de modas, no debe ir de modas, ¿no? Aquí lo que se aprecia en un ejercicio de rentabilidades esperadas, en este caso 5 años, es que hay bastantes activos financieros que pueden dar una buena rentabilidad año tras año en los próximos 5 años, ¿no? Otro tema importante a la hora de construir carteras es que esto va incluso más del riesgo asumido, que lo medimos con la volatilidad, que de la rentabilidad esperada. Hay más certeza en el número de riesgo, en el número de volatilidad, al menos en términos históricos, que en lo que realmente puedan llegar a ganar los activos financieros, que no dejan de ser estimaciones, ¿no? Entonces el componente riesgo es muy importante y tener en cuenta correlaciones y cosas por el estilo es muy importante a la hora de construir carteras, ¿no? Yo creo que toda esta temática es enorme de grande y se desarrolla muy en profundidad, como decía inicialmente, ¿no?, en el máster de gestión de carteras, ¿no? Otro tema importante, un complemento obligado a día de hoy, son los mercados privados, ¿no?, que mucha gente lo llama ilíquidos. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Pues de real estate, estamos hablando de private equity, de infraestructuras y de private debt. Al final, el mercado te debería reconocer una prima de iliquidez por no disponer de tu dinero durante un tiempo, durante 1 año, 3, normalmente 5, hasta 10 años puedes tener inmovilizado tu dinero. Pero la historia nos demuestra que en términos de rentabilidad-riesgo suele salir bien parado, ¿no? Pues bien, los mercados privados entendemos que a día de hoy son un complemento obligatorio a la hora de construir carteras bien diversificadas e internacionales, ¿no? Y ya por concluir, un tema muy importante, ¿no?, que además se ha visto un tema especialmente a tocar, ¿no?, después del episodio inflacionista que hemos vivido el año pasado y del que solo estamos empezando a salir, ¿no? Y es cómo bato la inflación, cómo mantengo mi poder adquisitivo o cómo gano poder adquisitivo con mis ahorros frente a la inflación. Lo primero, decir que a la inflación el año pasado prácticamente no ha habido un solo activo en el mundo, sobre todo un asset class grande, que la haya batido, ¿no? La mayoría de los activos financieros han caído y el año pasado la inflación ha subido un 8 o un 10, ¿no? Entonces, es a partir de ahora donde progresivamente tenemos que ir recuperando poder adquisitivo con nuestras inversiones, ¿no? ¿Qué se trata? De, en términos reales,
tener ganancias una vez descontada la inflación, ¿no? Y de nuevo aquí se aprecia una muy buena noticia, y es que la construcción de carteras, como digo, ya puede pivotar mucho más en los activos sin riesgo, en la renta fija de países desarrollados, y que esta, a su vez, ha llegado a unos niveles de TIR, a una yield suficiente como para batir a la inflación en los próximos años. Suponiendo que son acertadas nuestras previsiones de inflación, pero tienes que hacer un supuesto de por dónde va a andar una inflación media en los próximos años y qué activos crees que la van a batir, ¿no? Teniendo en cuenta siempre también la componente de rentabilidad-riesgo. Con lo cual, un gráfico de este tipo te da idea de que no es obligatorio tener toda tu inversión en bolsa, 100% en bolsa, que es el activo más típico que con paciencia y a largo plazo sí que acaba batiendo a la inflación, sino que puedes tener una combinada, una cartera más rica también de renta variable, de renta fija, desarrollada, de renta fija emergente, incluir crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Y el componente de rentabilidad-riesgo puede salir o se optimiza el binomio rentabilidad-riesgo, ¿no? Yo creo que hasta aquí la presentación. El disclaimer que hay a continuación prometo que no lo voy a leer, y no sé si hay preguntas, que creo que sí. Estoy viendo en el chat ya alguna pregunta y no sé si los asistentes aquí pues tenéis alguna pregunta también. Primero, yo creo, y por deferencia a los asistentes que estáis aquí en personas, no sé si hay preguntas. Dentro del chat, a ver si consigo verlo. Por ejemplo, vamos a ver, tasa de empleo que entiendo que ayudará a aguantar el tirón de la inflación y que el crecimiento pueda mejorar. A ver. Bueno, hay una pregunta relativa a la tasa de empleo, inflación, crecimiento. Yo creo que la pregunta va a lo mejor que qué puede pasar con la tasa de empleo o cómo influye en las cifras de crecimiento, ¿no? La tasa de empleo, decir que es una variable normalmente lo que llamamos lagging, que va con retraso, que los mercados financieros, las bolsas, suelen empezar a caer, anticipando problemas económicos que pueden llegar o pueden no llegar, que las economías pueden empezar a entrar en recesión, que los primeros avisos los suele dar el sector manufacturero, y que la tasa de desempleo siempre va con algo de retraso y es la que empieza a caer. Y también cuando empiezan a recuperar los mercados, la tasa de empleo es la que tarda un poco más en ser así. ¿Por qué? Pues porque es una variable un tanto más estática, porque a la gente no se le contrata o se le despide en 2 días, ni en un mes, ni en 2 meses. Son decisiones muy importantes, ¿no? Dicho esto, uno de los motivos por los que están aguantando bastante bien las economías desarrolladas es porque está aguantando muy bien las tasas de empleo. No se está despidiendo a la gente de forma masiva, ni muchísimo menos. Las empresas, yo creo que han aprendido mucho en la última década, casi ya 2 décadas, a gestionar bien las plantillas y no se ni contrata masivamente ni se despide de golpe masivamente, y esta cierta estabilidad en las tasas de empleo permite que las economías no colapsen, ¿no? Vamos a ver. Voy a intentar leer. Hay unas cuantas preguntas. Os diré que hay bastantes, lo cual se agradece. Un año de reactivación de China presiona al alza del precio del petróleo. Hay una pregunta relativa, yo creo que a tipos de interés. Estoy leyendo sobre el final de la pregunta. Y la reactivación de China, si puede presionar al alza el precio del petróleo. La respuesta es sí. De hecho, uno de los ángulos o uno de los escenarios incómodos es que haya un shock energético, bien derivado por la geopolítica, que casi no la hemos tocado, pero para la que es muy difícil hacer previsiones, o bien derivado no de un shock, pero sí que del consumo de China que presione al alza los precios energéticos. Desde mi punto de vista, lo puede hacer, pero ligeramente. Hoy precisamente la Agencia Internacional de la Energía ha actualizado previsiones derivado de China. Sube el consumo para esta primera parte del año, me parece que 500.000 de barriles o algo así. Pero bueno, es información al final que el mercado ya cuenta con ella, y que lo que no debería hacer es disparar el precio del petróleo. Si le pone un suelo, hace que el petróleo se pueda mover algo al alza,
pero no dispararse, ¿no? A ver, otras preguntas. Ay, excelente STIR. Hablan sobre la TIR, yo creo que lo he dejado caer, sobre la TIR en renta fija emergente, que si es atractiva, pensamos que sí, porque el ciclo de inflación y de tipos de interés en mercados emergentes, hablando en general, que luego hay algún país concreto que puede ir por otro lado, ¿no? Pero en términos generales también se ha visto el pico en inflación en emergentes y se ha visto el pico, se está viendo justo ahora, el pico en tensionamiento de los bancos centrales emergentes, ¿no? Y se encuentran buenas oportunidades en renta fija emergente y se pueden comprar bonos. El problema está el riesgo divisa, bonos en divisa local, emergentes, con tires del 10% y cosas por el estilo, ¿no? Pero también hay bonos atractivos denominados en dólares, ¿no? A una yield atractiva. Materias primas, yo creo que ya lo hemos tocado un poco. La subida de tipos, futuras subidas, aumento de la morosidad en España. Bueno, aquí simplemente decir, ¿no? Yo no puedo hacer previsiones sobre el amor en España. Lo único que sé en este sentido es que lo que van comunicando los principales bancos de este país es que al menos por el montón no hay problema de mora. ¿Alguien experiencia recomendación que daría iniciarse alguna plataforma que invierta en bolsa? A ver, nada. Voy leyendo, a ver. Mercados. ¿Qué efecto pueden tener a medio plazo en la economía y mercados los altos niveles de endeudamiento público que existen en países desarrollados? Bueno, pues obviamente no es bueno, ¿no? Y por eso comentaba que posiblemente se ha llegado en numerosos casos al tope, simplificando mucho, al tope de el nivel de deuda pública admisible sobre PIB, ¿no? Y que el camino estos próximos años tiene que ir siendo más ortodoxia presupuestaria e ir reduciendo los niveles de deuda pública sobre PIB. De todas formas, hay dos formas de hacerlo, valga la redundancia. Una es a las bravas, aplico mucha austeridad fiscal, eso tiene un riesgo y es frenar las economías, y otra, menos a las bravas, un poco más tranquila, y es que el crecimiento económico per se te vaya desapalancando. Tú vas creciendo más de lo que te estás endeudando. Ese es el camino suave para la sociedad y te va permitiendo desendeudarte. Pero claro, ahí lo que prometes hay que cumplirlo. Lo que no es decir sí, 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 y otra vez, y otra vez, y otra vez te sigues endeudando, ¿no? En definitiva, los mercados se ve, las bolsas, los mercados de bonos se ve que viven con estos niveles de endeudamiento, pero están mirando de reojo, ¿no? A ver qué va a pasar, qué tiene que ir pasando estos próximos años, ¿no? Y eso se tiene que ir abordando. A ver. Dólar, valor refugio, la divisa norteamericana. Pues sí, siempre es un valor refugio el dólar, ¿no? Y se ha visto en crisis previas como el dólar tiende a apreciarse, cuando hay riesgo geopolítico, el episodio de la invasión de Ucrania, etcétera, pues el dólar tiende a apreciarse. De hecho, el dólar suele ser una divisa contracíclica y lo que históricamente ha sucedido es que cuando el ciclo global acelera, el dólar normalmente se deprecia, deja de ser refugio, ¿no? También simplificando, ¿eh? Y de hecho, por eso se veía en los gráficos previos que cuando el dólar hace pico y empieza a caer, las bolsas suelen tener buen comportamiento. El relance del ciclo económico para la construcción de carteras, los expertos dicen desconocer en qué punto del ciclo nos encontramos. Depende. Aquí hay una pregunta acerca de qué es importante, y al menos yo lo he manifestado, que es importante conocer el ciclo económico para la construcción de carteras. Sin embargo, hay expertos que dicen que desconocen el punto del ciclo, para qué sirve el mismo, ¿no? Bueno, aquí yo creo que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo estoy basándome sobre todo en construcción de carteras que combinan, que son multiactivos, ¿no? Que es, y de nuevo, abro un pequeño paréntesis, lo que se ve en un programa tan rico, tan amplio como el del máster en gestión de carteras. No está centrado solo en bolsa, sino que está centrado también en mercados de renta fija, en divisas, en materias primas,
en correlaciones entre activos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque un gestor puro, con un fondo puro de renta variable, que hace stock picking puro y que lo único que tiene es respetar su filosofía inversora, bien sea un fondo growth, bien sea un fondo value, que lo único que quiere encontrar son compañías baratas, etcétera. Hay varios estilos distintos, no me detengo. Un inversor, un portfolio manager puro de equity, puro de bolsa, sí que puede ser bastante agnóstico o se puede permitir, entre comillas, el lujo de ser algo más agnóstico en la opinión del ciclo económico. Porque, en definitiva, va a tener que estar invertido siempre o casi siempre al 100% y se dedica a invertir su dinero en bolsa. Independientemente si hay recesión o si hay crecimiento, él va a tener que comprar bolsa, ¿no? Y va a tener que ir eligiendo compañías. Yo creo que la pregunta puede ir por ahí. Otros gestores no se pueden permitir eso porque tienen un mandato más complejo y más diversificado. Mi opinión personal es que incluso los que hacen puro stock picking y que se dicen o se autodenominan algunos agnósticos en términos de economía o de ciclo, yo esa opinión no la comparto, porque es muy distinto el comportamiento de unas empresas a otras dependiendo de cómo se esté comportando la economía. Pero insisto, aquí esto está sujeto a debate. ¿Qué más? Libros actuales, bueno, hay un montón. No me atrevo. Me parece temerario por mi parte ahora mismo ponerme a recomendar libros. Tecnológicas americanas. Bueno, lo hemos tocado un poco de refilón. De nuevo aquí yo creo que eso ya excede el contenido de la charla de hoy, ¿no? De qué puede pasar con las tecnológicas americanas. Yo no me atrevo ahí a tener una opinión contundente. Sí que dejo caer una cosa, ¿no? Que es cierto riesgo regulatorio. A los reguladores históricamente se ve que no les gustan compañías que se acaban convirtiendo en cuasi monopolios. El regulador suele acabar, no sé si combatiéndolas es la palabra, pero por lo menos mirándolas a fondo para que no se conviertan en monopolios, ¿no? Y yo creo que esto sobrevuela un poco sobre las grandes multinacionales americanas, o al menos algunas de ellas ahora mismo. Multinacionales, o sea, tecnológicas americanas, ¿eh? Yo creo que lo dejo ahí. ¿Qué más cosas? Que se está tendiendo a comparar la inflación europea y la estadounidense. Comparativa entre la inflación europea y estadounidense. La estadounidense viene más por crecimiento económico y por mercado laboral tenso, y también por la pandemia. La europea ha venido más por la pandemia y por rotura de las grandes cadenas de suministro globales, ¿no? Pero a día de hoy las dos están cediendo y, como comentaba, deberían seguir cediendo, ¿no? Bueno, yo creo que han sido ya unas cuantas preguntas, ¿no? Yo creo que aquí más o menos lo dejamos para no hacerlo más largo. Y nada, por mi parte, dar las gracias a todos los asistentes y un placer a AFI por la invitación.